Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy TikTok no me dejó publicar un vídeo. Joder, que está muy chulo. Yo me imagino que era por las piezas, por el despiece. Voy a intentarlo otra vez. Vamos a enseñaros cómo viramos y cómo arreglamos el pescado y cómo lo ponemos a congelar. A ver si ahora me deja. Bueno, lo primero, que los chicos van protegidos, porque es un sitio peligroso. Puede saltar un plomo, un anzuelo, una brazolada. Puede reventar la tanza y darte en la cara. Con ese mando regula el tambor, y a medida que yo voy dando la banda al barco, pues él va virando tanza. Vamos siguiendo la línea. El chico que está detrás, tanto las ruedas como los anzuelos, las mete en ese pasajero que hablaremos otro día, que nos lleva hacia popa. Con un bichero lo enganchamos por la cola y con un lazo lo subimos. Se va subiendo poco a poco, se le quita la espada y para adentro. Bueno, ahí se ve cómo viene, ahí viene el pescado, se ve que viene una brazolada con un anzuelo al final, de 15, 20 metros, 16, cada barco 14, 10, cada barco tiene las suyas, sus medidas. Tiran, acercan al pescado al costado, se abichera, se le mete el lazo, lo que os decía antes, se sube por ese puntal con un mando, y en este caso es un atún, y para adentro. Ahora aquí nos vino una espada grande. Le quitamos la espada, a todos le quitamos la espada afuera, porque es peligroso meterlo para adentro con la espada. Se puede caer, romper una roldana y caerle a alguien. Entonces, bueno, pues ese es un bichito ya de 100 y pocos kilos, ya no un buen pescado. Luego se vistera, se le quita la cabeza afuera, se le quita la tripa, ahí se acaba de limpiar, se vistera, se le quita la vena de la espina, se deja el pescado perfecto. Después se le meten esas tanzas, tanto por delante como por detrás, y se acaba de limpiar para poder colgarlo, congelarlo, descargarlo, bueno, es necesario. Y se acaba de limpiar, se le echa un poco de agua dentro del túnel para que acabe de escurrir la sangre y a congelar. Y si hay suerte y llenas el túnel, pues genial.